Juan Carlos, usted ha litigado en la Corte Penal Internacional, pero además ha sido fiscal, también penal. Y este es un fallo penal en París. Es un fallo que lleva a la cárcel a altos funcionarios de una cementera, de una multinacional, además de una multa de alto impacto. Sabemos que esta cementera Holcim tiene además otros procesos por delitos ambientales en países como Colombia, en países en Asia, en fin, en otros países del mundo. ¿Qué podemos leer de este actuar de la justicia francesa y qué debería aprender la justicia de países latinoamericanos frente a este fallo de la justicia francesa? Países que les da miedo tocar a las multinacionales. Sí, muchísimo, Daniel. Primero, esa consideración de generar dictaminar y sentenciar la responsabilidad de una empresa por crímenes internacionales. En este caso ha sido condenada la empresa y los miembros de los directivos para la época de los hechos, pero ahí el cargo por el cual fueron condenados es por el financiamiento al terrorismo. Mas, sin embargo, queda pendiente una investigación que esperemos que avance con resultados satisfactorios en cuanto a la verdad y a la rendición de cuentas, que es lo relativo a la complicidad en la perpetración de crímenes internacionales, en crímenes establecidos en el Estatuto de Roma, que también tipifica el Código Penal francés, como las violaciones de derechos humanos en contra de la población civil que fueron afectados como consecuencia de los pagos realizados del financiamiento al terrorismo a Al-Qaeda por parte de la empresa. Eso es un tema que sin duda la justicia francesa va a seguir adelante. Incluso ese financiamiento del terrorismo que la propia justicia considera que parte de ese dinero fue empleado para atentados terroristas de Al-Qaeda en París. Entonces es un tema que va a seguir teniendo recorrido, y como abogado experto en derecho penal internacional considero que sí puede existir, indudablemente sí puede existir una actuación de complicidad en el seno de la empresa para la perpetración de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Eso existen algunos precedentes en la historia, desde los tribunales de Nuremberg, entre otros casos que perfectamente pudieran citarse, pero sin duda alguna la justicia francesa aquí está marcando un hito de carácter internacional. Y ese hito internacional tiene necesariamente que reflejarse tanto en posteriores decisiones de la Corte Penal Internacional, cuyo Estatuto de Roma no permite el enjuiciamiento de las personas jurídicas, más sí personas físicas, pero miembros de una empresa que financien operaciones que traigan como consecuencia la perpetración de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, crímenes de genocidio o una agresión, perfectamente, si tienen una actividad de cómplices en la perpetración de estos crímenes, estos miembros de empresa perfectamente pueden ser juzgados ante la Corte Penal Internacional y también ante los países en donde hubiese actuación criminal de esta naturaleza, incluyendo, como tú decías, delitos ambientales. Claro, pero digamos que la defensa de estas empresas se escuda en que esto era una extorsión de alguna forma, porque tenían allí sus empresas en estas zonas en conflicto y para poder funcionar necesitaban pagar a estos grupos criminales. Vamos a hablar de Colombia, nos están viendo los televidentes del tercer canal de Colombia. En Colombia muchas empresas han tenido que pagar lo que se conoce como una vacuna, petroleras, empresas de minería de oro, para funcionar, porque hay guerrillas, hay grupos narcoterroristas, hay grupos delincuenciales que no permiten que funcionen en estas zonas y no hay presencia de Estado. Sí, existe un proceso internacional por crímenes de lesa humanidad ante alguna de estas petroleras, por ejemplo Ecopetrol, que hubiera girado dinero, si se compruebe que le giró a las FARC o al ELN o a cualquier otro grupo para poder funcionar en algún lugar de Colombia y fuera condenada Ecopetrol. Digamos que acá la pregunta es realmente cómo poder interpretar
y cómo podría funcionar y cómo en un escenario internacional como en la Corte esto se puede interpretar. Una cosa son los derechos humanos, otra cosa los derechos civiles, están las empresas. Entonces vamos a hablar de empresa y derechos humanos. Ahí en ese escenario, ¿cómo puede una empresa funcionar? ¿No debería funcionar? El Estado no tiene una responsabilidad. En este caso, el Estado colombiano no tendría una responsabilidad frente a esta extorsión. Pero si la empresa está financiando grupos criminales, no tiene una responsabilidad frente a los crímenes de lesa humanidad. Es decir, usted como fiscal y como una persona que tiene ese peso y esa trayectoria, ¿cómo puede interpretar y qué valores se tienen en cuenta para tomar la decisión de un fallo como el que se acaba de tomar hoy en París? Bien, fíjense que ahí hay dos puntos que quiero comentarle. En primer lugar, la sentencia del Tribunal Correccional de París aporta significativamente un elemento que es indiscutible en este caso y que puede ser aplicable perfectamente a los casos que usted ha hecho referencia. ¿Por qué se considera la responsabilidad criminal de la empresa en este caso? Porque tiene un carácter de cómplice, y un carácter de cómplice en dos frases muy claramente establecidas por el Tribunal Correccional de París. Conocía o debía conocer que el dinero que estaba empleando, estaba entregando, bien llámese por razones de extorsión, cualquier calificativo que se le dé o donativo, el dinero que se estaba pagando, ese dinero iba a ser utilizado para actividades criminales de esta organización terrorista. Y en el procedimiento, precisamente en este caso, eso es, pero en este caso hay una particularidad, Daniel, que quedó demostrado durante el juicio, que agentes de inteligencia francesas le informaron a la empresa que ese dinero iba a ser utilizado en actividades terroristas. Trabajadores de la empresa informaron a sus superiores que estaban siendo perseguidos, amenazados y violentados por estos grupos criminales. Y quedó demostrado en el juicio que ellos sabían y que tenían la obligación de proteger los derechos humanos por encima de una operatividad de la empresa. Entonces, este es el primer aporte que esta jurisprudencia nos otorga, y que esto también está conectado con la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional, desde el artículo 28 relacionado con la responsabilidad de comando. Y el último punto, Daniel, que también quiero decirte, es que precisamente los principios rectores de las Naciones Unidas en materia de empresas y derechos humanos establecen que el Estado tiene la obligación de promover, defender y vigilar los derechos humanos, pero las empresas tienen la obligación de respetar los derechos humanos y de restituir, restablecer y de reparar cualquier impacto que se produzca en el ámbito en el seno de la empresa. Voy a llevarle la pregunta, Juan Carlos, a otro ángulo. La empresa multinacional que contrata grupos paramilitares para proteger su infraestructura, ¿sí? Que contrata grupos paramilitares para proteger su infraestructura. Y cuando estos grupos paramilitares, sabemos que usted defendió a las víctimas en Tanzania de este genocidio. Y estas empresas que contratan grupos paramilitares, cuando estos grupos paramilitares operan contra la población civil vulnerable, eso también es un crimen de lesa humanidad, es decir, cuando asesinan a la población civil vulnerable para mantener un control económico. Un fenómeno que se vive en toda América Latina, países como Colombia, como Perú, como México, en donde las cifras de líderes sociales o de ambientalistas asesinados es bastante alta y con un 80% de impunidad. En ese contexto, la pregunta es: las víctimas, los familiares de los líderes sociales en Colombia asesinados por defender el medio ambiente, el agua, que se enfrentaron a empresas de petróleo, a empresas de oro, está la masacre de la bananera en Colombia, de las bananeras en Colombia, que esa sí tuvo una condena ejemplar en Estados Unidos. ¿Todas estas víctimas pueden llevar esto ante la Corte Penal Internacional?
Sí, perfectamente, Daniel. El hecho que hubieran actuado grupos irregulares, grupos armados al margen de la ley, que están separados de ejércitos o cuerpos policiales u otros actores institucionales, son perfectamente sujetos activos de procesamiento ante la Corte Penal Internacional. Hay precedentes en ¿Qué evalúa África la Corte Penal sustanciales. Internacional para que un proceso de estos entre? ¿Qué requisitos tiene? Muy ¿Qué se bien, debe tener? fantástico. Sí, primero debe demostrarse los elementos de contexto que exige para que un caso sea considerado dentro de la jurisdicción de la CPI como crimen de lesa humanidad. Tiene que haber un ataque sistemático o generalizado en contra de la población civil, y ese ataque perfectamente puede ser realizado por un grupo paramilitar o calificado como terroristas, separado de la institucionalidad, y eso tiene que ser objeto de prueba. En segundo lugar, tiene que ser ese ataque como un patrón o una política de ese grupo. No es un hecho individual. Tiene también que ser que no exista, que exista impunidad en el país, que el sistema de justicia nacional sea incapaz de proveer justicia para las víctimas, o no quiera o no pueda hacerlo. Eso es lo que llamamos complementariedad. Se requiere también un margen de gravedad en el hecho en cuanto al número de víctimas, un grupo de víctimas significativo, y otra serie de requisitos para que un procedimiento pueda ser admisible ante la justicia de la Corte Penal Internacional. Es decir, las víctimas de los líderes sociales asesinados, los que siguen asesinando, el periodista de Colombia que acaban de asesinar por ir a tratar y no estaba el Estado presente, y sale Petro, pues sí, da su sentido pésame, pero no hace nada más. Digamos que estas víctimas pueden acudir, las familias de estas personas asesinadas, a la Corte Penal Internacional si se reúnen estos requisitos ante una fiscalía ausente. ¿Sí? Perfectamente lo pueden hacer, Daniel. ¿Por qué no lo hacen? No hay conocimiento, la gente no sabe, faltan abogados, se cree que eso es muy caro. ¿Por qué no lo hacen? Yo creo que es conveniente que se haga. Incluso leí alguna noticia, Daniel, en la cual el propio presidente Petro estaba considerando evaluar y llevar estos casos ante la Corte Penal Internacional. Y desde el punto de vista del derecho internacional, eso es un reconocimiento de la jurisdicción de la CPI. La mera declaración del presidente Petro ya es un reconocimiento de la jurisdicción de la CPI en cuanto a parámetros de complementariedad, en cuanto a la gravedad y los requisitos a los cuales le he hecho referencia. Eso hay que apuntarlo. Claro, pero vamos a hablar del caso del campesino que vive allá en Villavicencio, en los llanos, y que fue víctima de desplazamiento. Le mataron a su familia porque se opuso a una multinacional y llegaron los grupos paramilitares y lo mataron. Sí. Si bien el presidente quiere llevar esto a una corte, un presidente que ya está saliente, no hay posibilidad de que estos líderes sociales actúen y activen directamente un proceso ante la Corte Penal Internacional. ¿Tiene que ser un gobierno, tiene que ser un jefe de Estado, o puede ser la población civil? Perfectamente, lo puede hacer un gobierno por vía lo que se llama la referencia, el referral, pero cualquier persona lo puede hacer. Daniel, espero que esto se pueda escuchar bien. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional tiene un acceso directo, cifrado y obviamente confidencial a través de su plataforma que se llama OTP Link, L-I-N-K, OTP, que es Office Team Prosecutor, otplink.com, y esa es una plataforma, Daniel, interesantísima, en el cual se puede reportar en tiempo real una ejecución de un crimen internacional. Se puede subir un video mientras se produce una masacre, o se puede subir o tomar fotografías y enviarlas, y esto llega directamente y de manera cifrada y confidencial a la Corte Penal Internacional, y es una herramienta que perfectamente puede emplear cualquier ciudadano. El campesino puede presentar una comunicación con base en el artículo 15 del Estatuto de Roma. Si bien, Daniel, el Estatuto de Roma no tiene el mecanismo de la denuncia o la querella en los términos como procesalmente existe en el derecho
derecho nacional, pero existe bajo el artículo 15 del estatuto la posibilidad de que cualquier institución del Estado, organizaciones no gubernamentales y particulares transmitan información a la CPI. Y este sistema de la OTP Link es un sistema ideal para este tipo de situaciones. Importante información, importantísimo este dato, y es que Juan Carlos Gutiérrez ha sido también juez penal internacional, así que tenemos esta información valiosísima para todos los telespectadores. También pueden leer esta entrevista, el desarrollo de esta entrevista en nuestra plataforma investigativa de Censura, www.censura.com, en pluralidad Z, y en el mundo financiero en España. Bueno, Juan Carlos, vamos cerrando esta entrevista, nos quedan pocos minutos, pero quisiera volver al principio, con lo que empezamos, con el tema de la cementera Lafarge-Holcim. Esta cementera ha sido acusada también de otros delitos en América Latina. ¿Cuál es el antecedente y qué debería hacer, además de este Tribunal de París, la Unión Europea? ¿Debería existir algún tipo de sanción de parte de la Unión Europea contra esta cementera, a título ya no de un tribunal de Francia, sino a título de bloque, a toda vez que es una multinacional, por no solo financiar el terrorismo, sino estar generando delitos en distintos países del mundo, entre ellos Colombia? Sí. Mire, Daniel, yo creo que el derecho internacional de derechos humanos nos otorgan varias acciones, posibles acciones a intentar. Yo creo que este caso pudiera llegar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque esto es un caso, pero ya una acción en contra del Estado colombiano por su falta de respuesta hacia las víctimas. Yo creo que hay material aquí para hacerlo y hay precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este sentido. En Europa también, Daniel, hay que destacar que existe una directiva de la Unión Europea basada en la debida diligencia en materia de derechos humanos y empresas, que aplica para empresas de la magnitud internacional que esto tiene, y si se produce un incumplimiento de esa directiva, pueden haber acciones internacionales en Europa en este sentido. Por otro lado, Daniel, yo creo que también es necesario comentarles que la Organización de las Naciones Unidas, dentro del Consejo de Derechos Humanos y en la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, hay una variedad interesante de instituciones. Hay un grupo de trabajo de derechos humanos y empresas en el cual se pueden hacer peticiones. Hay otra serie de relatorías especiales vinculadas con materias de protección medioambientales, de protección de víctimas frente a crímenes de esta naturaleza o violaciones de derechos humanos de esta naturaleza, en los cuales se pudiera hacer una serie de peticiones de manera de activar el sistema internacional, tanto el sistema universal como los sistemas regionales en Latinoamérica, como algunas actuaciones que perfectamente pueden realizarse aquí en Europa. Juan Carlos, ¿podemos seguir creyendo en el derecho internacional o el derecho internacional ya no sirve para nada? Tuvimos un genocidio en Gaza, Trump desconoce todo lo que tenga que ver con derecho internacional, soberanía y demás. Las multinacionales hacen lo que les plazca para tener sus cifras altas. ¿El derecho internacional está vivo? Precisamente por lo que usted acaba de decir, es que es necesario dedicarnos a fortalecer las instituciones del derecho internacional, a presentar demandas, a presentar casos, a trabajar, a fortalecer las instituciones. Con instituciones débiles desaparecen la protección de los derechos fundamentales. Entonces, esto lo que nos ayuda, lo que nos mueve es a actuar, a exigir respuestas y trabajar cada día más y con un sentido de respeto por los derechos fundamentales y el respeto hacia las víctimas. Gracias, Juan Carlos, por acompañarnos en esta entrevista. Muchas gracias. A ustedes, Daniel, sí. Allí, okay. Sí. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos, con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son?
diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana con estos personajes señalados por corrupción. Sí, señora, sí, señores. Llega la central. Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.